China pierde población por segundo año consecutivo. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística del país, el número de habitantes cayó en 2,8 millones de personas en 2023 respecto del año anterior. El año pasado la población china superaba los 1.409 millones de habitantes, una reducción del 0,14% respecto a 2022. Esta tendencia demográfica negativa genera preocupación al Partido Comunista Chino, que ha estado intentando fomentar la natalidad en los últimos años. En 2021, y tras décadas imponiendo la política conocida como de un solo hijo, amplió el límite a 2 y luego animó incluso a sus ciudadanos a tener un tercer hijo. La caída de la población china, según los expertos, tiene un impacto a medio y largo plazo en la segunda economía del mundo por volumen de PIB per cápita. Desde la reducción de la futura masa laboral hasta las contribuciones o el impacto en el futuro del consumo, que es uno de los motores de su economía. El Fondo Monetario Internacional ha alertado particularmente sobre el impacto que tendrá la contracción de la fuerza laboral china. Estiman que para 2030 esta disminución sea aproximadamente de un 1% anual. ¿Qué explica esta caída y qué consecuencias puede tener para la economía mundial? Pamela Arostica es investigadora senior asociada en el Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India, el CEAPI. Arostica forma parte además del consejo editorial de la revista Foreign Affairs Latinoamérica. Señora Arostica, gracias por su tiempo y bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto tenerla con nosotros. ¿Por qué cae la población china? Bueno, la crisis demográfica actual se debe a distintos factores, principalmente a una política de control del crecimiento de la población que se remonta a distintas etapas. Primero, la política del hijo único entre 1979 y el 2015. Posteriormente hay un ajuste a estas políticas en el 2013, cuando se permite a los cónyuges, si uno de ellos fuera hijo único, poder tener un segundo hijo. Y luego se produce un punto de inflexión para tratar de revertir el decrecimiento de la población el año 2015 con la posibilidad de poder tener 2 hijos. Luego, cuando las autoridades observan que esta curva no se revierte, el 2021 se permite a la población tener un tercer hijo. Algunas de las razones de este decrecimiento tienen que ver, en primer lugar, con que los jóvenes han pospuesto, por ejemplo, el matrimonio, hay un cambio en las formas de vida en China, se ha elevado el costo de la vida, los jóvenes posponen tener hijos y el matrimonio. Por otra parte, también hay que considerar que esta política del hijo único tuvo efectos en la sociedad que fueron importantes, como por ejemplo, por un lado los abortos, pero también el privilegiar tener un hijo hombre. Por lo tanto, también al observar la pirámide poblacional en China, podemos ver que hay mayor cantidad de hombres que de mujeres. Esto implica también desafíos económicos. Hay también efectos que vienen de la pandemia, de los confinamientos, nuevos objetivos que tienen las mujeres chinas también con mayor independencia, privilegiar la carrera por sobre tener pareja o ser madres. Hay cambios, por supuesto, en las preferencias familiares, se van perdiendo algunos valores tradicionales chinos y también tenemos sumado a todo esto un envejecimiento de la población y también efectos, por supuesto, lo que dije anteriormente, de la política del hijo único. Visto desde fuera, uno puede decir, oiga, 1.400 millones de personas en este país, es mucha gente. No está mal que reduzcan el número de la población, porque el nivel de consumo, de demanda de servicios, de energía, es altísimo en este mundo en el que todo está tan globalizado. Pero los expertos, particularmente los economistas, advierten que esto tiene un impacto no solo en la economía china, sino por el peso que tiene en la economía global. ¿Puede contarnos de ese impacto? Hay un impacto porque este no es un tema coyuntural.
es una tendencia. El decrecimiento demográfico de China es una tendencia y esto va a tener efectos a nivel de la sociedad, de la economía y de la política, y por supuesto va a tener también un efecto un impacto en la economía global. Este decrecimiento poblacional va a implicar una mayor presión a la fuerza laboral. Va a haber una disminución importante de la fuerza laboral activa, va a haber mayor población en la tercera edad, va a haber un aumento en la carga a los sistemas de seguridad social y también, por supuesto, en la estructura demográfica. Va a haber, por supuesto, también un impacto en el consumo. Una población envejecida puede tener patrones de consumo diferentes, con una mayor demanda de servicios de atención médica, pero menos gastos en bienes y servicios asociados con la juventud, como la educación y la vivienda. Va a haber también desafíos en la sostenibilidad del sistema de pensiones y también una mayor presión al sistema de salud. Va a haber también asociado a todo esto un impacto en la innovación y en la productividad, porque va a haber una fuerza laboral más pequeña y esto no va a permitir a China posiblemente en el futuro próximo poder innovar y mantener altos niveles de productividad. Y eso que pasa dentro de China, al tener una economía como la China, que es la segunda más importante del mundo, ¿cómo se va a notar en el resto del mundo que está tan hiperconectado? Porque muchas veces hemos hablado de China, del sureste asiático en general, pero de China en particular, como la fábrica del mundo. Si China se resiente, ¿cuál es el impacto en el bolsillo de los consumidores, en el día a día de los ciudadanos que vivimos en este lado del hemisferio, en el norte, en el sur, en Europa? ¿Cuál es el impacto de esas consecuencias dentro de la economía china en sus conexiones globales? En sus conexiones globales, obviamente no va a ser posible mantener altos niveles de productividad. Estos altos niveles de productividad han permitido a esta economía global tener acceso, por ejemplo, a productos de menor costo. Eh, ha habido también un impacto interesante en la innovación, en autos eléctricos, etcétera, etcétera, pero para todo eso se necesita una población laboralmente activa que sea joven. Y esta población va a estar altamente presionada por una población más vieja. Nosotros vivimos en un mundo interconectado, por lo tanto, una proyección hacia el futuro cercano es que vamos a tener menos cantidad y variedad de productos que provengan de China y, por supuesto, con un mayor valor en su costo. O sea que puede contribuir al incremento de los precios. Absolutamente. Hay otra derivada, y es que algunos países occidentales, particularmente después de la pandemia, están apostando por lo que se conoce como el nearshoring, es decir, la producción en ubicaciones más próximas. El ejemplo más evidente que hemos tratado aquí en el programa es cómo Estados Unidos o Canadá pueden apostar por el nearshoring en México, dado que tienen capacidad de producción con coste de obra más barato que respecto del mercado estadounidense, y que a pesar de que si lo comparas con China es un poquito más caro, también es cierto que te ahorras los costes de transporte de las cadenas logísticas globales. ¿El hecho de que China vaya ahora por ese camino puede acelerar la apuesta por el nearshoring? Puede acelerarlo y también puede significar quizás una ventaja comparativa para América Latina. Puede significar obviamente una ventaja comparativa para los países que están próximos a Estados Unidos, como es el caso de México, pero también hay un tema interesante que hay que considerar y es el aporte de China hasta ahora a la innovación y al desarrollo. No es solamente productos en cadena, sino que también ha habido un aporte en innovación. Creo que eso se va a ver también, es un punto que se va a ver afectado en los próximos años. Aunque también es importante mencionar que las autoridades chinas están implementando algunas medidas para poder revertir esta tendencia.
¿La tendencia de la población o la tendencia de la pérdida de capacidad O sea, del crecimiento poblacional. Ya, entiendo. Cuando usted dice innovación, me llamaba la atención, porque si bien es cierto que gran parte de los productos tecnológicos que hoy consumimos en Occidente vienen de China, también es cierto que el diseño, la conceptualización de esos proyectos no se hace en China. A China se lleva la patente, se lleva la idea, pero esa se forja en Occidente, particularmente podemos hablar tal vez de Estados Unidos. China más bien lo que hace es producir las ideas que generan otras partes del mundo, particularmente países desarrollados con altos índices de educación tecnológica, como por ejemplo las universidades estadounidenses. ¿Me equivoco? Bueno, hay un cambio importante en China en la última generación. Nosotros hemos podido observar cómo China es parte de la sociedad del conocimiento y está haciendo un aporte también en innovación y desarrollo. Cuando uno observa, por ejemplo, algunas iniciativas importantes como los autos eléctricos y las distintas alternativas para un desarrollo más sustentable que está buscando China, no es solamente un copy-paste de lo que hace Occidente, eso era hasta una etapa del desarrollo de China, pero yo diría que en los últimos años, si China se ha logrado posicionar como la segunda potencia económica a nivel mundial, no solamente porque está copiando absolutamente todo, sino que también porque está generando conocimiento. Ya, interesante. Tengo que terminar. Antes de cerrar, hay otro impacto, me gustaría conocer su opinión. En el momento en el que China pierda población, disminuya el consumo, eso afecte a esa economía, China puede tener menos necesidad de recurrir a materias primas, particularmente en la región latinoamericana, no solo alimentos, sino a materiales minerales críticos, petróleo, etcétera. ¿Eso puede acabar teniendo también un impacto? Bueno, lo preocupante de esta crisis demográfica que está experimentando China son las proyecciones futuras. Y obviamente una proyección futura va a tener un impacto sobre el consumo. Por lo tanto, es muy probable que los niveles de consumo que tiene China en la actualidad, en los próximos años, de aquí a 1 o 2 décadas, se reduzcan de una manera más drástica, porque va a haber una población mayor que va a tener otras necesidades y una población más joven que, por supuesto, va a estar bastante presionada. Ahora, es importante mencionar que las autoridades chinas están implementando algunas medidas, están estimulando la natalidad desde el 2018, están también tratando de implementar algunos incentivos económicos para las parejas que deseen tener más hijos y también hay permisos de maternidad extendidos, hay también un apoyo a la educación y a los cuidados infantiles y a financiar, y esto es muy interesante, tratamientos de fertilidad, pero estas medidas que se están implementando no han dado los resultados esperados hasta ahora, porque obviamente estas políticas implican también Ya. una visión de larga duración. Es Pamela Aróstica, es investigadora senior del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India y miembro del Consejo Editorial de la revista Foreign Affairs Latinoamérica. Señora Aróstica, gracias por su análisis. Feliz noche. Muchísimas gracias.